Hola, ¿qué tal? Como siempre, agradecidos de acompañarles, como siempre, los fines de semana y también de manera permanente en mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y les agradezco este encuentro que mantenemos también a través de la plataforma de audio en streaming, frecuenciaglobal.com, desde Venezuela para todo el mundo. En la dirección general se encuentra el doctor José Daniel Rizo y también en el control técnico Christopher García. Bueno, para mí es un placer también recordarles que estamos en permanente comunicación en las redes sociales, @Darwin Serpa. Y como siempre, los temas que abordamos en este espacio, que para mí y por supuesto para todo el equipo que nos acompaña es importante llevar ese mensaje también, el mensaje positivo y hablando acerca de esos temas tan necesarios hoy día, como lo es el tema de la salud mental, el crecimiento personal, el desarrollo humano, el bienestar emocional, entre otros, por supuesto, para ayudarnos a crecer muchísimo mejor como personas. Como todos los fines de semana en frecuenciaglobal.com, y como siempre, también todas las semanas tenemos un nuevo episodio en nuestro programa Entérate. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo porque se vienen realizando varias, bueno, análisis. Hay una palabra que está, como quien dice, en el trending de especialistas, de coaches, también de profesionales de la salud mental. Así que vamos a hablar hoy de la empatía y su relación con el bienestar emocional. Quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que están allí también escuchando en las plataformas digitales y les recuerdo que pueden descargarla en la tienda de iOS y en la tienda de Play Store de cualquiera de estos sistemas para que lo puedan escuchar en sus dispositivos móviles. Frecuencia Global, tu radio. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado porque tiene una amplia experiencia en este tema de lo que es el acompañamiento también para conocernos mucho más en el espectro emocional. Le damos la bienvenida al licenciado Frederic Calderón, quien es venezolano, es logoterapeuta, magíster en educación emocional y neurociencias aplicadas y coach ontológico, politólogo de la UCB en Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, con diplomado superior en educación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, magíster en planificación del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES y especialista en responsabilidad social empresarial de la Universidad Metropolitana. Tiene 25 años trabajando en el diseño y ejecutando proyectos sociales para mujeres, personas con discapacidad, niños, jóvenes en contextos de vulnerabilidad con énfasis en temas de educación, ambiente, emprendimiento, gestión urbana, turismo local, comercio justo, desarrollo sostenible, con organismos como la Unión Europea, Banco de Desarrollo de América Latina, el Programa de Naciones para el Desarrollo de la ONU, Mujeres, Fondo de Población, Oficina Panamericana de Salud y más de 20 empresas. Fundador de la Asociación por la Caracas Posible y también la Asociación Margarita Posible. Por supuesto, está relacionado con una fundación que está llevando adelante un programa interesantísimo del cual vamos a enterarnos en el día de hoy, que es la Fundación Autotelia, que me gustaría luego, Freddy, para que compartas con todos nuestros radioescuchas y quienes están disfrutando en YouTube de qué trata todo esto. Muchísimas gracias, bienvenido. A ti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la gente que te sigue a través de los distintos medios en los que difundes estos interesantes mensajes y por supuesto importantes temas, relevantes hoy más que nunca, ¿no? Oye, me sorprende muchísimo además porque estás primero que haciendo país, como decimos nosotros, ¿no? Con todo este tema de la salud emocional, de la salud mental, del bienestar, que es tan importante, porque están realizando un trabajo desde la fundación para la cual en estos momentos estás conectado y también tu trabajo profesional, ¿no? Como consultor, como también mentor para muchas personas que necesitan ese apoyo. Cuéntanos primero de lo actual, porque estás desarrollando un programa tan interesante que nos ha llamado poderosamente la atención que ustedes proponen allí un tema como
diríamos, progresista, ¿no? Para algunos países donde esto es muy normal. Y parece que en Venezuela, pues, gracias a ustedes o fundaciones como ustedes, o en tu caso, que tienes tantos años de experiencia en el área, han decidido ejecutarla. ¿Cómo nace este proyecto? Y hablar también de esta rama en la cual te has diversificado, porque eres politólogo, pero también con muchísimos años de experiencia en el tema del bienestar emocional. Sí, bueno, fíjate que yo tengo muchísimos años trabajando con organizaciones sociales, con grupos de mujeres, de personas con discapacidad, de niños, de jóvenes. Y yo decía, bueno, siempre que hacemos una intervención desde un programa social, desde algún tipo de asistencia, decía, ¿por qué realmente estos programas terminan a veces perdiéndose, ¿no? Y yo decía que no solamente era el tema de brindarle oportunidad a las personas, sino que las personas pudieran creer realmente que esas oportunidades ellos la merecen y que pudiésemos trabajar con ellos su autoestima, que es un tema que siempre está muy comprometido, el tema de que la persona cree que necesita el Estado, que necesita un apoyo especial porque no conoce todas las destrezas, habilidades, fortalezas y capacidades que tiene que le permiten empoderarse, pero no solamente empoderarse para hacer cambios en su vida, sino para cambiar incluso el entorno en el que ella se desarrolla. Entonces es muy interesante porque, bueno, yo siempre decía, ¿qué es lo que falta? Bueno, falta autoestima, falta autoconocimiento, falta mucha automotivación, falta mucha comunidad quizás en estos espacios donde los líderes comunitarios o sociales o los docentes o los beneficiarios de nuestros programas están actuando, ¿no? Y bueno, allí yo decía, bueno, hay que trabajar en algo más, que no es solamente lo social o que no es lo comunitario. Necesitamos trabajar en el ser, en que la persona pueda, indistintamente del entorno en el que esté, que es un entorno complejo, que es cambiante, que tiene múltiples dificultades, como puede ser la situación socioeconómica, sociopolítica, lo que se vive en Venezuela, las personas no pierdan la posibilidad de soñar, de pensar que pueden tener una realidad distinta, echar mano, por supuesto, de la resiliencia, de la capacidad que tiene la gente de ser empática, de ser asertiva, de buscar esos recursos que le permiten aún en estos contextos tan complejos poder desplegar el desarrollo de su personalidad y ser responsables y libres de sus actos, pero también poder ser referentes para otros. Bueno, de ahí empezó la Fundación Autotelia, es una organización que trabaja con el concepto de flujo, es decir, cómo las personas cuando hacen aquellas cosas que les interesan de acuerdo a sus deseos, a sus necesidades intrínsecas, las personas pueden florecer, pueden promover sus emociones positivas. Hoy una de las cosas más interesantes es que los nuevos hallazgos en el campo de la neurociencia, de la psicología positiva, de la psicología cognitivo-conductual y de la rama a la que yo me dedico, que es la globoterapia, es la tercera escuela del psicoanálisis, y ahí trabajamos de manera contundente en todo lo que es el propósito y el sentido de la vida. Cuando la persona tiene un propósito, un sentido, un hacia qué, un para qué, algo que la trasciende, que está por encima de ella, entonces la persona puede desplegar todos los valores de creación, los valores de actitud. La persona puede decir quién es ante ciertas determinadas situaciones. Incluso el ser humano en el contexto más complejo tiene la libertad de sentirse de una forma, tiene la libertad de diseñar cómo actuar, ¿no? Entonces, bueno, esto que estamos haciendo es muy interesante porque es un programa que logramos diseñar en la primera etapa de básica, ahora estamos terminando el bachillerato y la educación inicial, estamos en algunos colegios en Caracas y es maravilloso porque es darle a los niños herramientas para que ellos puedan autoconocerse, para que puedan autorregularse, para que se puedan automotivar, para que puedan psicoarmonizarse y para que puedan construir su autonomía. Entonces es maravilloso porque todas las habilidades cognitivas, bueno, se desarrollan en el sistema educativo formal. La gente también seguimos en las escuelas trabajando todo lo que es el mundo académico, a veces de un enfoque un poco conductista, pero lo que estamos logrando con este programa es identificar todos los déficits y necesidades emocionales que dificultan el desarrollo cognitivo del niño y del joven. Y, fundamentalmente estamos cerciorándonos de que
todo lo cognitivo tiene una base emocional y que estas destrezas no son propias, es decir, como puede ser una virtud o una fortaleza o una destreza que se va generando o que tiene la persona de forma natural. El tema de cómo nos relacionamos con otros, cómo somos empáticos, cómo nos comunicamos asertivamente, cómo somos resilientes, cómo podemos ser más responsables socialmente, cómo podemos ser más sensibles. Eso requiere de un entrenamiento, requiere de unas condiciones. Y la escuela es el lugar de los vínculos, el laboratorio de las emociones. Así que es como el primer agente después de la familia, el segundo agente después de la familia, donde nosotros podemos diseñar acciones para promover las habilidades socioemocionales. Me parece interesante todo lo que me cuentas, Freddy, porque fíjate que, bueno, he leído y he compartido además toda tu experiencia, que además admiro cuando alguien tiene esa preparación, ¿no? Porque la puede no solamente tener colgada, ¿verdad? En un papel, en la pared, sino que además la lleva a la práctica. Y esto me lleva a analizar, sobre todo en estos momentos, porque cuando uno, creo que somos la misma generación, hace 25 años, hablar de estos temas era como futurista, era como algo, pues, digamos, había una preparación, pero no se hablaba tanto como ahora, que pareciera ser una moda, ¿verdad? El tema de la salud mental, de la gestión de las emociones, y hablar de esta ejecución de actividades en instituciones públicas o en la educación formal, como me lo acabas de comentar, pues debe dar satisfacción, sobre todo, ¿no? Porque estar preparándose constantemente, haber hecho una investigación, bueno, bueno, creo que como politólogo, además, creo que era un paso natural ayudar a los demás, porque es parte del servicio que corresponde, ¿no? Cuando se está trabajando para vivir y tener una mejor sociedad. Pero cuando estás desarrollando un programa en donde estos términos y digamos, esta rama, ¿verdad? De lo que es la parte de la ayuda, el acompañamiento para que tengamos una sociedad mucho más sana, desde lo que pensamos, desde cómo actuamos, para que, bueno, esos cimientos, ¿verdad? Esos niños, esos chamos que están en los colegios, pues sean agentes multiplicadores y que lo hagan desde este momento para que, al menos en Venezuela, que es el país en el cual tenemos referencia en estos momentos, independientemente en cualquier parte que estemos del mundo, tenemos referencia de nuestro país que sea mucho mejor. Yo creo que eso da satisfacción, ¿verdad? Mucha. Fíjate que una de las cosas es que nosotros hoy tenemos grandes hallazgos en el campo de las neurociencias que nos dicen, primero, bueno, la plasticidad cerebral, el ser humano puede cambiar siempre. Por eso yo estoy absolutamente convencido que mientras más rápido podamos trabajar con los chicos y con los jóvenes, estos procesos de pensamiento crítico, de reflexión en torno a sus emociones, la posibilidad que ellos encuentren que la empatía, el tener vínculos sanos es una garantía muy importante del bienestar para el futuro. Ya sabemos que una persona cuando se conoce, cuando se vincula sanamente con otra, cuando tiene un propósito y un sentido, cuando logra desarrollar todos sus proyectos en función de sus deseos intrínsecos, de sus propias necesidades, tiene las posibilidades de tener una trayectoria emocional distinta. Y yo estoy convencido con esto que tú estás planteando, que estamos viviendo un cambio de era, en el sentido, durante mucho tiempo nos dedicamos a cuidar el cuerpo y hoy sabemos que es muy importante cuidar Mm. la mente, cuidar la cabeza. También hay otro aspecto muy importante, las emociones son un lenguaje universal, son las mismas para el que vive en China, en Japón, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, es decir, es un lenguaje muy universal. Y sabemos que el ser humano es un ser mucho más emocional que racional. Durante mucho tiempo hablábamos que el ser humano era racional, ya sabemos que el ser humano es emocional y utiliza las razones, utiliza las emociones, utiliza la razón para justificar sus emociones. Voy a corregir esto porque el ser humano es un ser emocional que utiliza la razón para justificar las emociones. Es decir, nosotros tenemos el compromiso hoy en un mundo que está cada vez más conectado, más globalizado, ha cambiado el modelo y la estructura de la familia.
estamos teniendo una profunda crisis de gobernanza, el mundo es cada vez más multipolar, hay más aumento de la población, pero también hay un aumento de la expectativa de vida con la ciencia y la tecnología. Entonces, esto nos tiene a nosotros un gran desafío que es mejorar nuestra convivencia, poder erradicar la violencia que ha sido una lacra que nos ha acompañado en el histórico a la especie humana. Entonces, hoy estamos tratando, y es el gran compromiso que tenemos, de que el ser humano sea más humano, sea menos violento, sea más comprensivo. Ya sabemos que la salud mental no es un lujo, ya estamos incluso desarrollando estrategias en el ámbito de las instituciones formales, los agentes de socialización formales y no formales para atender el componente preventivo de la salud mental. Ya sabemos que no debemos esperar que la persona presente una patología o una condición, sino que ya estamos comprendiendo que es necesario socializar conceptos, términos, herramientas, recursos y formas para que las personas puedan ir hacia el autocuidado. Y esto es el gran compromiso que tenemos todos los que estamos en el mundo de la salud mental y el bienestar, promover el autocuidado. Durante mucho tiempo fuimos muy críticos de la autoayuda y yo soy, por supuesto, crítico de lo que se hace a nivel de autoayuda, que busca ideologizar, que además no tiene sustento teórico, pero finalmente hay que reconocer que el ser humano permanentemente está pasando por emociones placenteras y displacenteras. La vida no es como uno quiere que sea, es como es, tiene unas cartas, hay que jugar con ellas. Las cosas que nos ocurren no es realmente lo que tiene valor, sino que lo que nosotros hacemos con eso, lo que nos ocurre y que somos nosotros después que eso nos ocurre, ¿no? Entonces allí estamos teniendo avances muy interesantes porque la gente está entendiendo que el autocuidado, ese tema de poder, a mí además me parece extraordinario que un ser humano se quiera ayudar, parece que es una cosa natural. Lo que pasa es que lo hemos estigmatizado porque, bueno, hemos hablado que la autoayuda está llena, bueno, también hay mucha gente que lo hace sin base científica, también hay mucho, por supuesto, mucho fundamentalismo en todo. Bueno, pero eso es una situación que también ha atravesado las distintas religiones, también la política. Entonces, bueno, hay como talibanes en todos lados. Entonces, sí, hay talibanes del bienestar, pero sí hay personas que hemos encontrado en el autocuidado, en la autoayuda, en toda esta literatura, recursos muy interesantes, sobre todo cuando a veces no se tiene acceso a una red profesional de psicólogos, de psiquiatras, o cuando no hay una tradición, como en el caso de Venezuela, de asistencia a especialistas, o cuando está estigmatizada la búsqueda de la ayuda ante una situación que se presenta. Y bueno, hoy sabemos con este mundo acelerado, tan complejo, después de la pandemia, que tenemos teniendo un aumento muy importante en enfermedades o en patologías vinculadas a la salud mental, mucha ansiedad, mucha depresión, mucha soledad, muchos trastornos en la alimentación. Estamos teniendo, por supuesto, más diagnóstico de TDAH, tenemos personas altamente sensibles, estamos viviendo un momento de mucha complejidad en el ámbito de las emociones. Entonces, bueno, aquí tenemos un reto maravilloso y cuando uno siente que alguien que está en una condición, uno a través de lo grupal, de la formación o de la asistencia terapéutica, logra que esta persona mejore o que pueda estar en mayor nivel de bienestar, por supuesto que es una cosa que te alegra y te llena de profunda emoción. Así es. Voy a recordar que hablamos con Frederick Calderón, magíster en educación emocional y neurociencias aplicadas, logoterapeuta y politólogo. Bueno, son muchas cosas, Frederick, porque, a ver, mi cabeza está tratando de organizar todas las preguntas y también, pues, intercambiar esas ideas que son interesantísimas, sobre todo cuando se toma en cuenta, ciertamente, que, bueno, por tradición en nuestro país, no sé si en Latinoamérica, y no sé cómo comparan ustedes el trabajo que están realizando con otros países en cuanto a este tipo de programas. ¿Cómo ha sido el avance en estos momentos? Y quisiera que me hablaras un poco más en detalle de qué trata este programa que están ustedes realizando y cuál es la etapa que llevan, porque entiendo, por lo que acabas de comentar, pues que lo que quieren formar también y sembrar, me imagino, ¿no? Desde ese espacio que ustedes están teniendo como ONG,
y que quieren obviamente aportar valiosos temas y no solamente esa ayuda tan necesaria, porque no todo el mundo tiene el acceso a un psicólogo, no todo el mundo tiene el acceso para poder llegar a un psicoterapeuta, por ejemplo, o a alguien que pueda orientar a un estudiante para que sea mejor en las materias, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo todo se ha distorsionado. Hay especialistas que hablan, bueno, que han desaparecido los departamentos de orientación en los actuales momentos, en los colegios, que es, o que era en su oportunidad, pues, ese refugio, ese espacio importante para quienes tuvimos la oportunidad, pues, de encontrarnos, de asistir y de ser orientados, ¿verdad? Por aquellos docentes que sentían y sienten esa vocación. Sí, fíjate que nuestro programa tiene una de las particularidades, es que consideramos que los tres dispositivos sobre los que el sistema escolar se basa, que son los niños, los docentes y la familia, necesitan acompañamiento y necesitan fundamentalmente estrategias eficaces para atender este mundo tan cambiante y tan complejo en el que los niños están creciendo hoy. Es decir, tenemos niños muy expuestos al tema de la tecnología, que hay que trabajar hábitos y trayectorias digitales. Estamos teniendo, por supuesto, un tema de cambios a nivel de las orientaciones, de la diversidad, de los intereses de los muchachos en términos de consumo cultural. Por supuesto, los padres a veces no tienen capacidad para abordar, para establecer límites, para establecer todo lo que tiene que ver con la firmeza y el amor en la misma proporción. A veces se sienten que navegan en aguas muy turbias y muy complejas. Los docentes sienten que la escuela no está dando a través del programa y de la malla curricular respuesta a aspectos tan importantes como es el vínculo entre los niños, la relación de ellos en el día a día, y se ve muy afectado el clima tanto de las aulas como de los colegios. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Bueno, la posibilidad de que haya una agenda mínima común en la que tanto padres, docentes y niños puedan ir transitando todo este mundo emocional que para muchos es absolutamente desconocido. Es decir, hay mucha necesidad de formación continua ante esta realidad de los niños de hoy, por supuesto, ante un docente que a veces encuentra que en el aula donde está no tiene los recursos para dar respuesta de forma eficaz a todas esas demandas emocionales, y unos padres también que, bueno, algunos están absolutamente inmersos en la realidad, en la cotidianidad, en la condición de ser proveedor, o que fueron creados de una forma y que consideran que esa es la forma válida, y que muchos no comprenden hoy esta nueva agenda, estos nuevos temas que requieren de un abordaje distinto. Entonces, bueno, estamos trabajando muchísimo para que estos temas que tienen que ver con la comunicación entre padres e hijos, la comunicación asertiva, la disminución del acoso escolar, lo que se puede hacer en la casa y en la escuela, todo este sistema de juicios, prejuicios, estereotipos, etiquetas con las que los padres son criados, también ellos puedan revisarlos para poder hacer una actualización y puedan ayornarse en función de estos muchachos que tienen hoy una realidad distinta. Estamos trabajando, por supuesto, este tema de las emociones que durante mucho tiempo fue un tabú, se escondía, se ocultaba. Hoy sabemos que es absolutamente legítimo que cada quien pueda expresar sus emociones, su diversidad, sus intereses, y que realmente lo que nos interesa es establecer fórmulas de respeto donde la persona pueda ejercer toda su libertad sin dañar a otro, y fundamentalmente comprender que el equilibrio y la salud mental requiere de un esfuerzo de todos estos dispositivos, pero también requiere de una estrategia y de una voluntad férrea, porque bueno, hoy sabemos que el bienestar o ser feliz no es un lujo, tampoco está predeterminado por lo biológico, tampoco lo cultural, requiere de un enfoque mucho más amplio donde entra nuestro sistema de valores, donde entra nuestras elecciones, donde entra el contexto en el que hacemos vida, donde entra nuestra voluntad de promover emociones positivas, de enfocarnos en nuestro bienestar decididamente. Entonces eso es lo que le decimos a los muchachos. Es decir, lograr el bienestar y la salud mental es tan importante como mantener la línea. Es decir, así como hacer deportes para generar endorfina, serotonina,
La salud mental, la higiene mental requiere de estrategias, requiere de especialistas y requiere de una formación continua de padres, de docentes, de psicólogos, psicopedagogos y por supuesto de los niños en la medida en que cada uno de ellos en su etapa evolutiva comienzan a conocer este repertorio, este vocabulario emocional, comienzan a ser mucho más, comienzan a tener mucho más recursos para conocerse, para conocer el entorno, para lograr sus objetivos sin dañar a otros. El objetivo es hacer más humano al humano y hacerlo mucho más digno y mucho verlo en toda su dimensión, en toda su integralidad y en su integridad también. Yo no quisiera sonar como aquellas personas de antaño, ¿verdad? Pero pareciera que la tecnología, Frederick, vino como que a entorpecer o a generar esos retos para que el ser humano pueda avanzar en su evolución. Porque todo lo que me comentas, cuando hablamos acerca de todo, o cuando cuentas acerca de todos estos pasos, etapas, ¿no? Y fases que contiene este programa que ustedes están aplicando, pareciera más bien que lo que es la tecnología y la nueva era se ha transformado como que en una barrera o algo en contra, ¿verdad? Para la evolución del ser humano y con todas las cosas que tiene que luchar, sobre todo un niño, un adolescente. Tal vez el adulto tiene que, pues, adaptarse seguramente a esta nueva tecnología, a estas nuevas formas de comunicación, sin contar la gente de la tercera edad, ¿no? Que también le ha tocado, pues, su parte de cómo adaptarse a estos nuevos tiempos. Pero cuando la familia o el entorno de ese niño, de ese adolescente, está, pues, allí, tratando de orientarlo, pero se les escapa de las manos, parece que el reto es muchísimo mayor y entonces le tienen odio, le tienen un poco de, tú sabes, miran feo el teléfono, no te voy a dar la clave del wifi. Antes, no sé, decíamos, o qué decían los padres de uno, no vas a ver televisión, no, ahora no es la clave del wifi. Los retos como que son más grandes, ¿no? Y además que no le puedes hablar a un niño o un adolescente de la misma forma que se le hablaba hace 25 años, por supuesto, ¿no? Porque pareciera que hay otro tipo de madurez también. Sí, fíjate que tú has tocado allí un tema muy interesante. Yo creo que la tecnología vino y no se va. Más bien todo, cada vez hay más aplicaciones, más avances, ¿no? Fíjate que nosotros estamos haciendo un programa y hoy es maravilloso lo que a través del streaming, a través de distintos canales y medios, tenemos como nunca antes el hombre está teniendo acceso a la información y al conocimiento. Hoy sabemos que un niño de 5 años, de 10 años, puede llegar a tener acceso a información que hace unas cuantas décadas podían llevar hasta 40 y 50 años para que una persona pudiese tener acceso a esa información y probablemente a ese conocimiento. Eso es maravilloso. Yo digo que en el caso de la tecnología no es desconocerla porque tiene grandes atributos y nos da valor agregado a muchas cosas de nuestra vida, pero tampoco se puede abrazar en bloque. Y en el caso específico de este tema de las emociones, es muy importante trabajarla porque sí obviamente están cambiando la dinámica como se comunica la familia, el tipo de consumo que tiene la familia, incluso puede en algún momento generar una adicción tan fuerte como puede ser el consumo de drogas. Es decir, esos niños que pueden trasnocharse, que pueden pasar 10, 12 horas haciendo un juego de video o viendo el Instagram o el TikTok o las redes sociales. A veces esto absolutamente de manera en piloto automático, sin poder ellos a través del pensamiento crítico discriminar la información que tiene, y esto todo lo contrario puede hacer grandes estragos en términos del desarrollo de su personalidad, de cómo se conciben, de cómo ven su vida. Hay muchos niños y adolescentes que ven que su vida no es divertida, no es atractiva, puede ser una vida incluso hasta infame en función de lo que ellos ven en las redes sociales a nivel de estética, de consumo. Entonces yo sí creo que hay que poder trabajar con nuestros niños y nuestros adolescentes, cuáles son sus temas de interés. Los padres tienen que hacer hábitos y trayectorias digitales, porque si no esto termina haciendo mucho estrago en términos de la autoestima, del acoso, del ciberbullying. Entonces, bueno, la tecnología tiene una parte maravillosa que tenemos que aplaudir, que tenemos que utilizar eficientemente,
y otra parte que por supuesto genera un desafío en nuestros padres, en los docentes, en los niños incluso, de poder tener hábitos digitales, de poder seleccionar lo que se consume, cómo se consume, cuánto eso es útil para el niño. Y realmente la tecnología debería utilizarse como un recurso para acercarnos, para desarrollar contenido, para poder tener acceso a cosas que nos permitan optimizar nuestros procesos cognitivos y no alejarnos de la gente que tenemos, y tampoco para dañar a otros enmascarándonos sobre el anonimato. Entonces yo sí creo que ahí hay un gran desafío, que es poder ponerle como las paticas a la mesa de la tecnología y entonces no satanizarla, pero tampoco verla como una fórmula mágica, porque a veces la gente accede a la tecnología, bueno, porque está aburrida, por supuesto, pero no tiene otra cosa que hacer, porque Así su es. mundo real es un mundo muy pobre o porque es con pocos significados. Y Ujú. también, bueno, cuando estamos ansiosos, entonces queremos gestionar la ansiedad utilizando la tecnología para resolver cantidad de cosas que no tenemos herramientas para abordarlas en nuestro mundo real ni en nuestros vínculos primarios. Entonces ahí hay cosas muy interesantes que hacer, y creo que poco a poco vamos a tener más regulación sobre la tecnología, sobre los contenidos, los padres, las escuelas también van a ir disminuyendo esta cosa que se ha hecho, que bueno, vamos a robótica, vamos a computación, vamos a tener los muchachos desarrollando aplicaciones. Bueno, no, hoy sabemos que eso genera mucha ansiedad y hay muchos colegios incluso muy importantes en Estados Unidos y en Europa que están bajando las horas de tecnología, que están bajando los dispositivos, que están volviendo a las actividades lúdicas, al juego, a Ujú. la lectura, a la poesía, al arte, que promueve pensamiento crítico, a que los muchachos se encuentren entre ellos, que puedan vivir nuevamente los vínculos Un contacto tanto de... físico y real, porque no solamente Sí, somos avatares, no solamente somos un perfil de una red social, y es que nos perdemos también en ese fascinante mundo, ¿verdad?, de lo ilusorio, y estamos perdiendo la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Creo que esa es uno de los grandes retos que hay hoy en día, ¿no? En cuanto a ese tema de las adicciones, porque hay que ponerle también el nombre, puede sonar fuerte, pero realmente es así. Cuando alguien está eh, tan inmiscuido, está mimetizado, ¿no?, en esto de la tecnología. Hoy yo he querido, además, titular este espacio, sí, empatía. quería decirte algo. No, tranquilo, cuenta. Yo creo que hoy la adicción a las redes sociales es un tema de salud pública que está poniendo, por supuesto, incluso la productividad, la posibilidad de la diversidad, el tema de incluso los modelos económicos, la posibilidad del acceso a la educación, a los vínculos y al tipo de familia. Todo eso Ujú. está en revisión hoy ante los estragos de la tecnología, que no la quiero satanizar, pero que Pero es una cuando no, realidad. pero es necesario poder Ujú. este, transversalizarla y hacerle el filtro y el radio X con relación a cómo funciona en cada circuito, cómo funciona en cada grupo, y poder entonces tomar las medidas necesarias que puedan proteger el vínculo personal que hoy está tan en riesgo por sobre todas las cosas. Los vínculos familiares, sobre todo, ¿no? Y Sí, también he querido, además, comentaba, titular este espacio como empatía y su relación con el bienestar emocional, porque tiene mucho que ver, y lo comentaba yo al inicio del espacio, pues una palabra que está siendo usada como para, bueno, algunos ganar indulgencia con escapulario ajeno, están manoseando mucho este tema de la empatía cuando mucha gente, pues, no la conoce muy bien, o es que tenemos que ser empáticos hoy día con todo, ¿no? Porque pudiéramos entender como que hay que ser empático con la tecnología, y hay que entenderla, cuando uno se pone a analizar, como lo que acabas de decir, sin filtros y sin discriminar cuáles son aquellos aspectos que pueden afectar a la gente, entonces realmente la empatía allí se aplica. Y hablo todo esto porque ustedes, desde la fundación, pues vienen realizando un trabajo importante y de empatía como tal. Y quisiera que nos explicaras un poco también, desde, bueno, tu experiencia, cómo definen ustedes la empatía y ya me has hablado un poquito de la importancia, ¿no?, de todo el trabajo que están realizando para promover el bienestar emocional. Pero realmente,
con toda esta situación que vivimos, ¿qué tan difícil puede ser llegar a ser empático en esas situaciones que sean beneficiosas y que no nos afecten? Porque he leído por allí también, por supuesto, que no podemos ser empáticos con una relación tóxica, por ejemplo, ¿no? Y aguantar muchas cosas a nombre de la empatía. ¿Cómo ustedes van definiendo este tema? Y desde la fundación, pues creo que están haciendo un trabajo alineado con este tema. Sí, fíjate que has tocado un tema que, bueno, está muy de moda, se escribe mucho. La empatía la definimos como, bueno, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, ponernos en el zapato del otro. Y muchísimas veces creemos que la empatía es sencillamente por reconocer en el otro cosas automáticamente, dar la razón, escuchar y a veces no poner nuestro punto de vista porque creemos que empatía es entonces no entrar en el pensamiento crítico en una situación que genere contraste con el otro para no deteriorar el vínculo. Bueno, y la empatía requiere muchísimas otras cosas más. Es decir, la empatía es una habilidad y una destreza en la que yo logro oír al otro, ver lo que el otro necesita y lo que el otro requiere y ver cómo yo me activo, que yo creo que el paso siguiente a la empatía es la compasión. Es decir, no solamente yo me pongo en lo que le está ocurriendo al otro, sino que además yo apoyo, ayudo, porque me solidarizo de tal manera con lo que está viviendo el otro que yo me movilizo para ayudarle, ¿no? Entonces, el tema que es fundamental es que para la empatía, primero, es una cosa que se construye, no es innata, requiere, por supuesto, un entrenamiento. Otro aspecto que es muy importante cuando hablamos de empatía es que la empatía no es una cosa que se decreta, es decir, requiere de unas herramientas para el otro, para el que está, para la persona, y requiere, por supuesto, un altísimo nivel de autoconocimiento, requiere, por supuesto, la posibilidad de que yo pueda reconocer en el otro un interlocutor tan válido como yo, tengo que ver al otro, por supuesto, como un similar. Tengo que comprender que la empatía lleva también muchísimas veces procesos en los que yo tengo que revisar mi sistema de creencias, la manera como yo me manejo, mi mirada del mundo. En la empatía yo respeto al otro, aunque no comparta muchos de sus puntos. Eso también, la empatía no está solamente llamada al consenso, sino al respeto, pues al otro que tiene una mirada distinta a la mía, yo lo puedo reconocer, lo puedo respetar, me puedo poner en su lugar. Y cuando hablo de la vulnerabilidad del otro ser humano, de una situación en la que el ser humano está comprometido, entonces, bueno, ahí yo me activo y no solamente me pongo en su lugar, sino que pongo en movimiento recursos para activar la solidaridad y el apoyo a lo que el otro necesita. A veces nos vemos las noticias con relación a un crimen o una noticia que nos parece atroz, como puede ser hoy la guerra que se está viviendo entre Ucrania y Rusia, y sin embargo, bueno, podemos ser empáticos, pero eso eso requiere más, requiere cuántas otras cosas podemos hacer desde el lugar en el que estamos para que esa empatía se transforme en cambio, se transforme en solidaridad, se transforme en compasión. Así es. ¿Y cuánto le falta en los actuales momentos al ser humano? Y te digo esta respuesta porque, esta pregunta, porque obviamente se ha manoseado tanto, ¿no? Y pareciera que, bueno, ser chévere es hablar de empatía, candidatos presidenciales, figuras públicas, gente que quiere obtener algo a cambio de manipulación, a cambio de alguna manipulación con grupos específicos utilizando este término. ¿Cuándo debemos darnos cuenta de que ciertamente no nos están manipulando y que realmente son empáticos? Bien sea desde figuras de poder o figuras que estén cercanas a nosotros, ¿no? Sí, fíjate que tú has tocado un tema muy importante porque a veces se siente que la empatía es decirle al otro lo que quiere oír. La empatía es ponerme en el lugar del otro a través del discurso, pero en sí, por eso hablo del otro espacio que es la compasión, yo puedo decir maravillosas cosas,
como que mira, Darwin, me encanta tu trabajo, me parece muy interesante, empatizo mucho con él, y entonces resulta que, no sé, no participó en el programa, o ¿a qué me refiero? Es decir, me refiero a que muchas veces nosotros creemos que somos empáticos, ¿no? Y realmente lo que somos es simpáticos o somos gente que podemos hablar o que podemos tener un bonito discurso. A veces podemos decir que somos muy empáticos frente al otro y detrás de él, entonces activamos sistemas de rumores. Yo lo que creo que es muy importante es que nosotros podamos identificar que la empatía está acompañada por un conjunto de acciones que buscan el bienestar del otro y que además tiene mucho que ver con una estructura de coherencia. Yo no puedo ser una persona que habla de empatía, que habla de bienestar, que habla de solidaridad y por el otro lado mi discurso es incendiario, la manera en que yo me gestiono es poco amable, no cuido la forma. Es decir, yo sí creo que una de las cosas que es muy importante es que la empatía tiene también como un camino, tiene una trayectoria. Y yo siempre digo que la única forma de nosotros poder ser compasivos, solidarios y empáticos es viviendo cosas. Yo siempre digo que uno es mucho más empático ante un tema cuando uno lo vive. Es decir, yo siempre digo, hay mucha más empatía hacia la discapacidad o hacia un niño del espectro autista cuando alguien que en alguna familia se vive, entonces uno tiene como la posibilidad de entender lo que está pasando el otro. Entiende mucho más el hambre y la pobreza, quien ha pasado por el hambre y la pobreza también. Entonces, yo no estoy diciendo que haya gente que no pase por estas cosas y no sea empática, sí, hay gente maravillosa que puede ponerse en el lugar del otro porque son altamente sensibles, pero es porque han tenido un entrenamiento, una familia, una disposición, una voluntad para eso. Entonces, siempre digo que hay que ser hay que tener mucho ojo con eso de la empatía, porque hay gente que dice, yo soy muy empático, yo soy una persona que ayuda mucho a los demás, yo soy una persona que me duele mucho lo que le ocurre al otro en el discurso, pero cuánto de eso está acompañado por acciones concretas, reales, verificables. Eso es lo que yo siempre digo, que nosotros, las palabras bonitas, no. ¿Cómo se traduce eso? Sí, porque además creo que hay como una sobreexposición o una, no sé, quieren romantizar a veces el hecho de realizar una buena acción, como tú dices, y las redes sociales pues obviamente lo colocan en bandeja de plata como para manipular, y por eso te comentaba que cuando debemos darnos cuenta de que utilizan la manipulación eh, en nombre de la empatía, ¿no? Porque ahí en estos momentos quieren, no sé, personalidades que quieren ayudar a hacer una buena acción y entonces aquello te genera un contenido con música, con videos, como diciendo, mira lo bueno que yo soy, ¿no? Y hay como que cierta incoherencia en algunos mensajes que pueden emitir. Y esto obviamente es un mensaje que la gente va a copiar y multiplicar. Entonces, creo que es importante este tipo de conversaciones, digo yo, para que la gente se active un poco más también a hacer un poco de pensamiento crítico, ¿no? Al momento de hablar de estos temas y sobre todo para que lo aplique, ¿no? Porque creo que si algo queda bueno o si algo de este mensaje llega a la población, tiene que ver precisamente con eso, que quede pues ese mensaje pues de reflexión. Aquí no hay otra, digamos, propuesta, digamos, tremenda o rimbombante, sino eso, simplemente generar este tipo de contenido para que la gente pueda entender un poco más y que con especialistas como ustedes puedan también orientar a la gente y decir, oye, sí, necesito, eh, en el caso del bienestar emocional o de la empatía, ¿no? Cómo manejar esos recursos para que, bueno, podamos evolucionar mucho mejor. Sí, la empatía requiere movimiento y por supuesto que es muy fácil. Yo soy empático, también vemos mucha gente, como tú lo dices, que a través de redes, de medios, bueno, promueve, dice, estoy haciendo esto porque me moviliza el dolor del otro. Hay gente que lo hace genuinamente, hay otra gente que lo hace, bueno, para aumentar seguidores, para tener más poder, para ser cada día más influyente, para imponer otras agendas. Entonces yo siempre considero que la persona que la empatía es una cosa que tiene mucho que ver también con cómo es el ser humano y quién es el ser humano, ¿no? Y yo creo que
una de las cosas que tiene uno cuando está promoviendo estos gestos es que estos gestos están tan vinculados con tu psicoarmonización, con tu nivel de bienestar, con tu paz, con tu tranquilidad, que realmente son gestos que se hacen en nombre de la empatía o por la empatía, Ujú. que no están buscando el reconocimiento, sino que están buscando que dentro de cada uno de nosotros haya un nivel real de bienestar, de paz y de sentir que somos útiles a otros. Bueno, si hay algunas personas que utilizan su poder, sus contactos para hacer esto, maravilloso, pero bueno, hay mucha gente, a veces hay mucha agenda oculta detrás de la empatía y yo siempre digo que hay que ver hasta dónde es empatía y no es empatía, y además en el día a día y en la cotidianidad la empatía requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Uno a veces se quita cosas, quita tiempo. Es decir, la empatía es un acto de entrega cuando estás genuinamente movido, ¿no? Exactamente. Y a mí me encanta mucho que alguien como tú, que tiene preparación, pues pueda ofrecer este mensaje a todas las personas que lleguen a escuchar y a ver el programa, porque de alguna forma también tenemos referentes, y no quiero con esto, pues que suene a que uno de repente rechaza ciertas filosofías espirituales. Por el contrario, y quienes practicamos filosofía espiritual estamos de acuerdo en que hay que ser coherente mucho más con el accionar y sobre todo con el, el trabajar por los demás, ¿no? Y sobre todo, como lo acabas de decir tú, desinteresadamente, quitarse algo para en realidad hacer esa conexión con el otro y entenderlo y escucharlo, más que dar su propio consejo, más que brindar mi propia experiencia para aquella persona que lo que necesita es simplemente escuchar, ¿no? Y que hoy día, pues, eh, polulan por allí, digamos, figuras o intentos de gurú para convertirse en esas guías que pueden distorsionar a veces la realidad y trastornar a las personas cuando no tienen bases sólidas, sobre todo en el tema del bienestar emocional. Entonces, pueden creer que están en las manos del mismo Jesucristo, por ejemplo, hecho persona, dando algún taller de meditación o de no sé, de crecimiento personal, etcétera, ¿no? Y pareciera que hay una búsqueda constante, y sobre todo en este momento, de eso, de sentirnos bien, pero como que haya alguien que me guíe y que sea empático conmigo. Entonces allí cuando viene el peligro de con quién te vas a relacionar o con de quién vas a recibir ese mensaje para que esa empatía se haga efectividad o se haga efecto. Sí, hay un tema allí que tú has tocado que es muy interesante. Muchísimas veces, bueno, nosotros a través de la cantidad de religiones, movimientos culturales, muchísimas cosas que están vinculadas con filosofía, con preceptos muy importantes que orientan la vida, que tratan de explicar los fenómenos emocionales, las posturas religiosas, algunos temas que tienen que ver con la estructura y la escala de valores, están por supuesto en un proceso de revisión, porque muchísimas veces se generan fundamentalismos que en vez de acercarnos a ese nivel de bienestar, más bien, bueno, nos ponen iracundos, nos llenan de miedo, nos atraviesa la culpa, nos puede atravesar, por supuesto, el tema de la responsabilidad hacia las cosas que hacemos porque hay alguien que nos dice cómo son. Yo siempre digo y sostengo que hay que diferenciar lo religioso de lo espiritual. Yo creo que los seres humanos estamos todos en una búsqueda de algo superior a nosotros, que nos mueva, que nos movilice, que nos permita ponernos en marcha y al servicio de algo que nos trascienda. Esa es la dimensión espiritual, que es distinto a la religión que uno pueda practicar. También creo que estamos viviendo un momento en el que tantas necesidades que hay en el mundo de las emociones, en el mundo afectivo, en un mundo que vivimos tan complejo, está generando también muchas personas que a veces sin la formación o a veces con mucha formación también tienen la posibilidad de manipular. Yo siempre digo que una persona que se conoce las emociones, que las sabe gestionar, que tiene inteligencia emocional, tiene una poderosa herramienta.
Y esa herramienta puede funcionar para servir a otros cuando está acompañada de una escala y una estructura de valores, o sencillamente cuando no tiene esos valores puede estar acompañada de un profundo nivel de manipulación y además hasta de sociopatía, pues hasta de cómo carente de emociones y de sentimientos se hace de esto un negocio, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, que a través del coaching, a través de la propia psicología, a través de los movimientos religiosos, a través de grupos que tienen vinculados al bienestar, bueno, venden paquetes, fórmulas generales Fórmula de mágica bienestar. para encontrar la felicidad, ¿no? Porque al final lo Una, que quisieran vender es eso, ¿no? Cómo sentirse bien. y eso es tan particular y además yo siempre digo que parte de, por supuesto, ahí hay muchos elementos, tiene que ver con la infancia de la persona, tiene que ver con su contexto, tiene que ver con el tipo de vida que está llevando, el oficio a lo que se dedica, si pudo realmente construir una trayectoria de bienestar en su vida, si pudo reconciliarse con su historia familiar, si puede gestionar y gestionar incluso las frustraciones que todos los seres humanos vamos a tener siempre, las pérdidas, las carencias, si la persona tiene la posibilidad no solamente de ser resiliente, que es la capacidad de superar una adversidad, sino de incorporar el aprendizaje significativo que esa adversidad trae a tu vida, no solo para no repetir algo, sino para ir al pasado muchas veces y perdonar y volver sano al presente. Y también, por supuesto, tiene mucho que ver con esta disposición que tenemos nosotros de trabajar estas emociones positivas. El cerebro está diseñado para la sobrevivencia y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué somos tan proclives los seres humanos a ver todo lo que nos falta y lo que no tenemos? Bueno, porque requiere un entrenamiento, el agradecimiento, la importancia de establecer los vínculos con otros, el poder incluso ser compasivo con nosotros mismos cuando la vida nos da o no nos permite lograr todo lo que nos planteamos en algún momento, y comprender que nuestra vida puede seguir siendo interesante, puede seguir siendo útiles para otros en nuestro entorno, que realmente no pasa solamente por lo material, por tener una casa, un carro, dinero, título, belleza, sino que pasa por cómo yo me veo a mí, cómo yo cultivo eso que me permite estar en mi eje, eso que me permite a mí, incluso aun cuando esa vida no es como yo la soñé o como la planifiqué, o hay ciertas situaciones que se me escapan de las manos, yo puedo seguir agradecido, puedo seguir en eje, puedo entender que lo que ocurre afuera es parte también de lo que yo proceso internamente. Entonces, bueno, yo siempre invito a cada quien que se convierta en su propia guía, en su propio gurú, en su propio referente, que trabaje en sí mismo y por supuesto, eso no quiere decir que practiquemos una Se religión, desvincula de la religión, por ejemplo. que tengamos un Dios, por supuesto, pero realmente también estamos hasta en proceso de revisión hoy de los principales, vamos a decir, referentes religiosos también. Es decir, hoy estamos en un proceso de mucha revisión, bueno, porque el ser humano es falible, porque el ser humano se equivoca, porque realmente muchas instituciones que daban respuesta a nuestras necesidades, como fue en su momento la religión, como fue en su momento la política, están dejando de ser eficaces. Entonces, los seres humanos estamos como en el momento en que se está construyendo una gran ciudadanía global, espiritual, que nos hemos dado cuenta de la importancia de apoyarnos y así nos hemos salvado del COVID. Fuimos solidarios, nos protegimos a la gente que teníamos cerca. Es decir, el ser humano está dando grandes demostraciones de que este tiempo que viene va a ser mejor. Y yo sí creo que hay que quitar un poquito que todo tiempo pasado fue mejor, cada momento histórico tiene una coyuntura y yo sí creo que hoy, con la información que tenemos, el ser humano está muy decidido a construir su bienestar. Bueno, Frederick, yo creo que con estas palabras damos esa conclusión, sobre todo porque, bueno, nos sirve. Además, me encantó eso que acabas de decir, que cada uno se convierte en su propio gurú sin, bueno, desvincularse el que quiera mantener, ¿verdad? Esa aproximación a su religión con la cual se siente identificado, pero sí como que conocernos mucho más y entender que podemos también evolucionar si en realidad queremos, pues, obviamente dar ese paso hacia el crecimiento personal, hacia el desarrollo humano,
para que esto genere, obviamente, el bienestar emocional que tanto estamos buscando. Yo quiero agradecer el que hayas estado conmigo en esta conversación. Espero que se repita porque obviamente hay mucho que conversar y sobre todo las buenas noticias que se van realizando en nuestro país por nuestros ciudadanos y sobre todo por esos ciudadanos que en este momento, quienes son los niños y los jóvenes, son los que van a, dentro de 10 20 años, son los que van a liderar y van a realizar ese cambio que en realidad necesitamos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y cuando hay organizaciones profesionales como ustedes, quienes están orientando y están haciendo ese mindset, ¿no? Como se dice, ese hackeo emocional y mental también, pero para bien, de verdad, que tenga un provecho importante, eso el país y el mundo entero lo voy a agradecer. Yo quisiera, por favor, que nos comentes acerca de dónde pueden conectarse con ustedes en la fundación, si hay alguna institución no solamente educativa, sino también corporativa, que quiera conocer mucho más de esos proyectos y programas de los cuales me acabas de hablar y, por supuesto, tus contactos para aquellas personas que se encuentran en Venezuela y fuera de nuestro país. Bueno, nuestro sitio web www.fundacionautotelia.org. Autotelia es un concepto que está vinculado al flujo, que está vinculado a que la persona puede desarrollarse a través de sus propias potencialidades. Entonces, bueno, ahí tenemos www.fundacionautotelia.org. Tenemos un Instagram que es @fund.autotelia. También mi Instagram, que ahí está, creo que ha estado rodando, @Calderón Frederick. Quiero, bueno, decirte que estamos a la orden para las instituciones educativas, las distintas organizaciones que a través de tu red están trabajando este tema en el ámbito escolar, en el ámbito corporativo, en el ámbito de las organizaciones no formales. También tenemos nuestro programa Creciendo Juntos en las escuelas, Creciendo Juntos en la comunidad, Creciendo Juntos en la casa. Estamos cada vez diseñando más estrategias para atender de manera integral tanto a la familia, a la escuela, como a los padres y a la comunidad en general. Y bueno, Darwin, quiero agradecerte por esta entrevista. Ha sido una entrevista maravillosa. Te quiero agradecer por tu generosidad, por estar haciendo este trabajo que me parece es tan necesario y tan loable socializarlo. Lo haces con un profundo compromiso, noto una mística y una vocación maravillosa, así que te quiero agradecer que te hayas tomado el tiempo para entrevistarnos, que nos hayas considerado dentro de esta agenda seguramente que tienes de muchas instituciones y personas que tienen cosas muy valiosas que decir. Espero que esta información sea útil, que le pueda a quienes nos oigan y nos vean, pueda enriquecerles y bueno, decirles que estamos todos en esta comunidad cada vez más fraternal que nos está pidiendo mucho más amor, mucho más solidaridad, mucho más empatía. Esto no es ser hoy vulnerables, por supuesto, es un derecho, pero además ser sensible es hoy una forma maravillosa de poder conectarnos con otro desde nuestras emociones y comprender que el mundo va a ser de la gente que puede expresar sus emociones, que pueda buscar ayuda, que pueda ayudar a otros. Así que yo estoy convencido que esto no es una cosa naif, ingenua, sino que es algo fundamental para el entendimiento, para la convivencia y para la sobrevivencia de nuestra especie. Así que te quiero agradecer este gesto y esta manera tan calurosa y tan tierna con la que has hecho esta entrevista. Muchas gracias. No, te agradezco a ti y me recuerdo que en su momento, para ir concluyendo, empoderamiento fue la palabra del año. Selfie, me acuerdo yo. Pero si hay algo que reconocer, vamos a empoderarnos entonces de nuestra empatía y también de nuestro bienestar emocional. Y si siguen a la fundación, seguramente van a seguir ese camino para ser su propio gurú, porque con lo que me dices, creo que son pasos, ¿verdad? Y programas para los cuales ustedes están trabajando para que cada uno de nosotros pueda crecer y evolucionar mejor como seres humanos. Así que, Freddy, muchísimas gracias. Saludo al equipo que te acompaña, que sé que ha estado muy pendiente de todo este encuentro. Y desde acá me quiero despedir por esta semana, agradeciendo, por supuesto, a nuestros amigos de frecuenciaglobal.com, el doctor José Manuel Rizo, Christopher García se encuentra en el control técnico, también allá
en los controles colocando la buena música de frecuenciaglobal.com. Yo soy Darwin Serpa, si me pueden encontrar en las redes sociales y por supuesto toda la semana un nuevo capítulo en donde hablamos de estos maravillosos temas en mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado. Mi invitado del día de hoy fue Frederick Calderón, magíster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas, logoterapeuta y politólogo. Será hasta la próxima semana. Feliz día.